Baba quiere ser héroe en la noche. Va al remate. ¡Gol! De Real Garcilaso, que se clasifica a los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores. Histórico lo del conjunto peruano. La Copa Libertadores es el torneo a nivel de clubes en Sudamérica más importante de todos los tiempos. Y a su vez todo el mundo va a querer ganarlo. Pero acá tenemos un problema con los equipos peruanos. Desde 2013 no tenemos un representante en instancias decisivas como lo fue el Real Garcilaso, que comandado por Freddy Petrolo García, fue el último equipo peruano en lograr esas instancias decisivas. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué tanto Sporting Cristal, Universitario o Alianza o incluso Melgar no ha alcanzado como tal estas últimas instancias pese a tener un plantel más amplio? ¿Se debe a un tema de talento, de experiencia o de dirigencial? Para este video reportaje tenemos entrevistados de lujo que casualmente son las personas que comandaron este Real Garcilaso de 2013. Tenemos al entrenador Freddy Petrolo García, a sus dos defensas del lateral derecho a Joel Herrera, su defensa Edwin Retamoso y a un periodista deportivo Martín Fernández Nieto. Y lo primero que le quisiera preguntar al señor García es, eh, ¿qué tanto influye el proceso que le dan los dirigentes al director técnico, ¿no? Cuando analizas y me hablas un poco de aquel equipo Real Garcilaso, hoy Cusco Fútbol Club, no fue una tarea nada fácil. Yo creo que para ambos lados, primeramente para la dirigencia y después también para, en el caso de los jugadores y de nosotros como comando técnico, porque hubo una etapa de transición. La etapa de transición es el entendimiento que va encontrando la dirigencia, quien es los que muy sufridamente a lo mejor y sacrificadamente buscan los presupuestos. Y nosotros como comando técnico encontrar, digamos, la mejor forma de armar una selección, una escogencia de jugadores que nos permitan alcanzar los objetivos trazados. Lo primero que se hace seguramente a través de una dirigencia es encontrar el perfil del profesional que se va a hacer cargo y responsable de la parte deportiva. Esa transición a veces confundida en nuestro país, porque se piensa que las dirigencias, porque buscan el presupuesto, son los que tienen que tomar decisiones, cosa que no va conmigo con el respeto que se merecen todos los clubes, las instituciones, cada cosa en su lugar. Para ello tienen los dirigentes la oportunidad de elegir el perfil del técnico, del profesional. Es que a veces no se le da continuidad a los técnicos que vienen atrás o que vienen de atrás de Copa Perú. En este Garcilaso, el momento de ascender a la primera división, particularmente pienso yo de que un equipo que asciende de primera división, su objetivo primordial es mantenerse en la categoría, ¿no? O sea, yo creo que o sea, sé que suena un poco conformista, suena un poco bajo, pero es lo que tal vez Real Garcilaso inicialmente le trazó, o tal vez ellos ya tenían otra aspiración, y también obviamente veo que hubo una libertad de usted poder elegir su comando técnico, sus jugadores. Y lo que normalmente también opinan, y en eso digamos que vaya este diálogo, es que el equipo que asciende tenga que mantener la categoría porque es un nuevo inquilino dentro de una élite profesional. Nosotros, particularmente yo, nunca lo pensé así, porque si bien es cierto, el nombre es nuevo para estar en la élite profesional, pero los jugadores que tienen que llegar y los que tengan que subir son jugadores que tienen tan igual o mejores capacidades y características como para poder competir de local como de visita en busca de resultados. Entonces la ambición nos llevó a ello, de poder elegir los jugadores que en el caminar que yo tuve, y me dio libertad en eso, digamos, la dirigencia, pero no me dio una libertad porque normalmente te la tienen que dar. Si no hubo una etapa de transición en que nos sentábamos a conversar y a veces habían momentos y horas de trabajo en que nos poníamos muy rígidos para poder, digamos, tomar la decisión de tal jugador, pero si se perdió la categoría, si viene de lesiones, tal jugador no actúa, es suplente. Mi posición no era un tema amical con los jugadores, era un tema de poder juntar y reclutar, si vale el término, a los jugadores que yo consideraba con esas capacidades para poder pelear
no solamente el campeonato local, sino también ambicionar más. Entonces fue armando uno a uno. Y en el caso de los extranjeros, no fue tampoco una moneda al aire ni al azar, ni porque me presentaron un videíto, ni porque la recomendación de tal o cual empresario, con el respeto que ellos se merecen, no. Lo nuestro era que yo los ubicaba, los conocía por medio de las pasantías, que normalmente las hacía yo afuera, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en clinias que iba, me daba el tiempo para poder ver jugadores. Y si no, recoger algunas recomendaciones de otros jugadores. Y cuando iba allá, yo los tenía que ver in situ, cuidando de que no vengan lesionados, cuidando de que vengan con la ambición necesaria para poder ser verdaderos refuerzos que se convierten los extranjeros. El compromiso se hacía allá con los jugadores, sobre todo en la parte deportiva. La parte económica, yo no tenía que ver nada. Los dirigentes sí estaban a mi lado, terminaba el compromiso en la parte deportiva, entraban a tallar los dirigentes y los dirigentes eran los que manejaban la parte económica. Inicialmente, cuando usted cumplió 6 temporadas con Real Garcilaso, fue capitán, ese año que habían llegado después de jugar una final, ¿les exigieron ustedes competir en esa Copa Libertadores o le dijeron netamente para participar? Mira, la palabra participar es muy difícil que se te diga en un plantel profesional, pero definitivamente que en nuestra cabeza como un equipo Benjamín en este torneo de Copa Libertadores, un torneo tan antiguo, para nosotros significaba una posibilidad importante, pero sabíamos de nuestras limitaciones, sabíamos de que estábamos compitiendo básicamente sin muchas armas, un equipo nuevo, un equipo recién no hace mucho que se había armado, pero sabíamos de que teníamos una responsabilidad grande con el país, ¿no? Y sobre todo con Cusco, que Cusco es una ciudad de que te exige, de que todo cusqueño quiere que sus equipos sean ganadores. Entonces, en nuestra cabeza no pasaba solo participar, pasaba a hacer la mejor presentación posible, conociendo nuestras limitaciones, pero sobre el camino nos fuimos dando cuenta que podíamos llegar a hacer cosas importantes, ¿no? Algo que mencionar es si usted vio que era importante ese año la pretemporada que se realizó, ya que me indicaron que fue en La Paz, ¿no? Y que lo anecdótico ese día fue que en esos amistosos que jugaron allá, todos los perdieron y fue como que pensaban que había una incertidumbre, ¿no? Sí, claro, evidentemente que cuando uno tiene un inicio de partidos amistosos no buenos, ya por ahí te crea incertidumbre hasta cierto punto, porque de todas maneras saber de que has perdido los partidos te da el indicativo de que dónde tienes que trabajar, dónde tienes que mejorar. De eso se trata los partidos amistosos, ¿no? Así que fueron importantes dada la coyuntura porque jugar en la altura 3.600 a pesar de que Cusco tiene 3.442 por ahí, uno podría decir de que teníamos igualdad de condiciones, pero yo recuerdo eso de la boca para afuera. Y adentro del campo las sensaciones de altura son diferentes, ¿no? A mí me subían 1 metro nomás de altura y la verdad que me complicaban bastante, ¿no? Y imagínate 150 más que es en La Paz. Además el clima es diferente, no es lo mismo. Pero creo que la presentación fue buena. Si mal no recuerdo, perdimos el partido 1-0, o sea, peleado. Entonces, por ahí que te daba la sensación que teníamos un equipo competitivo, ¿no? Sporting Cristal llegó a la final en el año 1977 y Universitario de Deportes llegó a la misma instancia en el año 1972, siendo los únicos equipos peruanos en lograrlo. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, la Liga Peruana se encuentra en el 7º lugar de las ligas sudamericanas por encima de Chile, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, a los clubes de dichos países no les ha tomado más de una década poder clasificar a los octavos de final del torneo más importante de nuestro continente. ¿Siente que a partir de haber logrado pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, recién la prensa les tomó interés? ¿Siente que antes de ese paso la prensa no le hacía mucho caso a ustedes? No, a ver, nosotros llegamos, nuestro partido debut fue en Paraguay contra Cerro Porteño. Es más, nosotros llegamos a Paraguay como con 3 días de anticipación y había ahí el comentario de la prensa paraguaya que nosotros éramos el peor equipo de la Copa Libertadores, ¿no? O sea que
y aparte también, claro, imagino por los antecedentes que habían, éramos un equipo nuevo, recién ascendido el año 2011 y el 2012 había jugado una final, y por todo lo que por ahí conlleva de repente no tener jugadores tan reconocidos a nivel internacional, era una percepción de ellos, ¿no? Y naturalmente es respetable también, y ellos habían armado un plantel como para poder campeonar la Copa Libertadores, y bueno, eso de alguna manera no es que nos dio un tema de poder, a ver, de taparle la boca ni nada de eso, ¿no? Sino que íbamos convencidos a un estilo de juego, a un modelo de juego que el profe nos había ido trabajando durante todo ese tiempo de preparación para el inicio del torneo, y algo que nosotros la teníamos clara, ¿no? Entonces allá empezamos con un triunfo que nadie se imaginaba, con gol del Chapu Ramú, así que así empezó de alguna manera esa travesía y este sueño de la Copa Libertadores ese año. Eh, Algo también que se resalta ese plantel es que muchos indicaban de que, claro, Real Garcilaso es del Cusco, debería aprovechar la altura para poder obtener los triunfos, ¿no? Pero lo resaltante de ese equipo es que sus triunfos más importantes dentro de la fase de grupo fueron en Colombia y en Paraguay, ¿no? Eso es lo anecdótico también del equipo que rompió ese dicho de que equipo de altura debe aprovechar su localía, ¿no? Sí, mira, es curioso, como bien dices, pero nosotros en Cusco empatamos un partido, empatamos es más, cuando ganamos 2 partidos creo en Cusco, o un partido, no me acuerdo bien. De ahí el resto de partidos lo perdimos, o sea, o lo empatamos, no sumamos tanto en Cusco. Es más, al otro equipo que le ganamos en Cusco fue a Cerro Porteño, que le ganamos en la última fase. De ahí contra Tolima, creo que puede ser, perdimos en Cusco, y contra Independiente Santa Fe empatamos en Cusco, creo, si más no recuerdo. Sí. Entonces no fue tan determinante el tema de altura, si uno dice, no, aprovechó la altura, por eso clasificó, sino que fuimos a Tolima, ganamos, fuimos a Paraguay, ganamos, y bueno, creo que, como te digo, fue básicamente entender o creer o confiar en nuestras capacidades, y sobre todo confiar en lo que venía haciendo el profe Petrolero con el equipo, ¿no? Algo que también se recuerda mucho es de que se llega a octavos de final contra Nacional de Uruguay, un equipo grande de Sudamérica, y se logra ganar, y dicen, bueno, ya en Uruguay la cosa está liquidada y terminan ganándolo por penales, ¿no? Eso es lo más sorprendente, ¿no? Bueno, sí, ganamos el primer partido, me acuerdo, de locales. Nosotros jugamos de locales y ganamos 1-0. Correcto. 1-0, pero fallamos muchas ocasiones de gol, y por ahí ya venía un poco la duda, ¿no? Que hasta ahí se podía llegar, que en Uruguay iba a ser diferente, porque también Uruguay tenía en ese momento, también había armado un equipo como para poder campeonar. Estaba Diogo, estaba Recoba, estaba Abreu, o sea, habían jugadores ya recorridos a nivel internacional, y ya ese torneo no era ajeno a ellos, ¿no? Así que fuimos allá, hicimos nuestro partido, y recuerdo que ellos nos hacen el gol en una pelota parada, si mal no recuerdo, y después fuimos a la definición de penales, ¿no? Donde pudimos ganar allá en Uruguay, estadio lleno, en su casa, y creo que fue mucho más meritorio todavía eso. Eh, en ese caso que ustedes ganan por penales allá en Uruguay, influye mucho lo mental, ¿no? Muchos dicen de que, bueno, los penales son una ruleta rusa porque puede ser para cualquiera, pero siente que ahí, si ustedes se prepararon bien, tenían dentro de su pensamiento de que podían llegar a ese escenario de ir a penales, y la preparación previa fue clave para eso. O sea, nosotros confiábamos en que podíamos haber pasado, ¿no? Sin llegar a penales, pero sí también lo practicamos. Ese año el equipo venía clarito, o sea, nosotros jugábamos torneo internacional mitad de semana, fin de semana jugábamos, y el equipo ganaba, y la verdad veníamos con una confianza tremenda. Como te digo, era más que todo el plantel que se había armado, la armonía que había en el equipo. Si entraba uno, siempre entraba a apoyar, y eso fue primordial, ¿no? Fuimos allá, empatamos, y de hecho había una presión, pero ahí los encargados de poder patear los penales estuvieron claros, no fallamos ningún penal, y eso fue determinante también a la hora de la definición, ¿no?
Lamentablemente cayeron, nuevamente se encontraron en el cuarto de final con Independiente Santa Fe, ¿no? Luego de haberlo tenido en fase de grupos. Y bueno, lamentablemente se cayó, pero se recuerda, ¿no? Que Real Garcilaso llegó a cuarto de final, algo que no ha logrado ni un equipo peruano después de más de 11 años. ¿Cuál cree usted que es la clave, ¿no? La clave de este plantel que llegó tan lejos, ¿no? Y a estas instancias tan importantes y en el torneo más importante de nuestro continente, ¿no? Sí, a ver, caímos con Santa Fe, sí, de hecho, el partido que Santa Fe define fue con Gremio y dentro de todo nosotros decíamos y pedíamos que por ahí pase Gremio, ¿no? Porque casi siempre dicen que a los equipos brasileños les cuesta el tema de la altura. Y bueno, pasó Santa Fe, era un rival que ya conocíamos. En Cusco empatamos, creo, nuevamente. Y allá ellos nos llegan a eliminar, ¿no? De hecho, como te digo, lo más importante de esto, muy al margen de tener buenos jugadores que los teníamos, el caso de, ahí te voy a tratar de nombrar a todos los que teníamos, Joel Herrera, a Abogado, teníamos a Lucho, a Pipe en el arco, a Santillán, a Ortiz, el Pitu Ramos, el Chapu Ramúa, bueno, estaba César Ortiz, Mauricio Montes, estaba Vildoso, estaba el Cachi Ferreira. O sea, teníamos un buen plantel, la verdad que teníamos un buen plantel, pero sobre todo teníamos un buen grupo donde los más grandes supimos llevar al grupo, convencerlos de lo que queríamos, convencerlos si en algún momento necesitábamos de uno tenía que estar preparado, y eso fue primordial no tan solo para el tema de Copa Libertadores, porque también ese año llegamos nosotros a la final del campeonato. Claro. Es más, si el campeonato hubiese sido por acumulación de puntos, nosotros teníamos que haber campeonado, ¿no? Así que eso también creo que es meritorio sobre todo porque muy al margen, como te digo, ¿no? De tener buenos jugadores hicimos que el plantel esté bien comprometido con la causa, ¿no? Y sobre todo confiar, ¿no? Confiar en la capacidad de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros poco a poco, si bien es cierto, nosotros iniciamos la Copa Libertadores con algo todavía de incertidumbre, porque como te digo, en la preparación no habíamos ganado ni un partido. Claro. Pero el conseguir el primer resultado nos llenó nos envalentó, ¿no? Nos ayudó a confiar y a creer en lo que nosotros podíamos ante un rival complicado, podíamos, y eso es importante, ¿no? Lo que yo sí tengo que también por ahí mencionar, resaltar, es que generalmente lo que pasa es que desde la prensa misma de acá, de nosotros, y hay un tema de sensación y vibra que por ahí no nos va a ir bien, ¿no? Y eso creo que también tendría que cambiar, ¿no? Confiar un poco más en los equipos, muy al margen de los resultados. Ya nos sentimos perdedores antes de haber jugado, ¿no? Antes de haber jugado ya es más, los equipos, los rivales de Copa Libertadores de otros países, también ya antes de haber jugado ya creen que ya tienen 3 puntos con los equipos peruanos. Entonces eso también creo que hay que ir cambiando poco a poco. Es un tema de mentalidad, de hecho que sí, es un tema de ir con actitud y con ser positivos a que se pueda lograr competir, algo que ahora también estoy viendo muy al margen de que este año los dos equipos peruanos, Alianza aún no pasaron, pero yo creo que ya compitieron, ¿no? Ya a los equipos les ha costado sumar entre ellos. Y ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, confiar en uno mismo, confiar en la capacidad, confiar en el trabajo del entrenador en su momento, en lo que te ofrece, en cómo quiere que el equipo juegue. O sea, eso es fundamental, ¿no? Algo que usted menciona sobre la actualidad, ¿no? de los equipos que este año han competido, se ha sentido, como usted indica, que el equipo le ha costado, ¿no? A los rivales que nos derroten, ¿no? Pero ¿no cree usted que también es importante el apoyo de la federación? Por ejemplo, algo que le quiero mencionar en su época como futbolista en este plantel, el calendario de ustedes era muy apretado, porque si mal no recuerdo, ustedes iban a un partido de provincia acá en el Perú y a los 3 días tenían que estar viajando, o a los 2 días, y era que, por ejemplo, entrevistamos a Petróleo García, indicó que en un viaje que tuvieron en el siguiente año a Chile, tuvieron que viajar con los 11 nada más, y tuvieron que dejar una parte del plantel para que juegue la liga local. Entonces, ¿qué tan importante cree que la federación debería hacer con los equipos que participan en torneos internacionales, a darle esa flexibilidad de poder reprogramarle algunos partidos para que tengan más tiempo de descanso, puedan competir mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, y respeto lo que dice el profe Petróleo, pero eso también es relativo, ¿no? Porque cuando uno participa en un torneo internacional, si bien es cierto, tiene que tener un plantel como para poder afrontar esos dos campeonatos, ¿no? Es algo que imagino que lo ha hecho Alianza, la U, este año, y de hecho ese año nosotros éramos un plantel muy, muy corto, creo que teníamos 16, 17 jugadores que eran los que realmente cubrieron todo el campeonato internacional y local, y sobre todo por eso imagino que el profe Petróleo lo comenta, pero también si nos podemos analizar en otros, en otros países juegan mitad de semana y fin de semana. Lo que sí, también para algunos equipos quieren aprovecharse de esa situación, ¿no? Por ejemplo, juegan miércoles y te dicen 72 horas y te están haciendo jugar el día viernes en la noche, entonces eso sí no te da tiempo a recuperarte, ¿no? Eso sí, por ahí es sacar ventaja de un rival que está representando, ¿no? Así que esa parte sí yo creo que tendría que por ahí ajustarse y poder la federación de alguna manera apoyar, ¿no? Porque al final nosotros representamos a la federación también, porque ellos son los que de alguna manera son parte de estos campeonatos, así que esa parte sí por ahí, ¿no? Quizás el tiempo adecuado, ¿no? Si juegas miércoles que te programan el domingo, juegas miércoles, no habría ningún problema en ese sentido, así que yo pienso que es un tema de que, claro, la federación también debería por ahí poderse, o los clubes, ¿no? Tratar de ponerse también en el otro lado. Para finalizar esta entrevista y agradeciéndole su tiempo, ¿qué le recomendaría, ¿no? A los dirigentes peruanos, a los clubes en realidad, para que, muy aparte de que este año se vio un cambio, este cambio no solamente sea de un año, ¿no? Sino que se venga de manera constante? Ya vemos el caso de Melgar, que llegó a instancias finales en la Sudamericana, pero ya los siguientes años no ha podido participar de la forma como debería, ¿no? ¿No usted qué piensa? ¿Que se podría hacer un cambio? ¿Va por el lado de las formativas? ¿Va por el lado dirigencial? El tema de las reglas de competición, ¿no? ¿O usted qué piensa? Es que hablar de eso la verdad es que es un poquito más complejo, pienso yo, porque es un todo, ¿no? Es un todo, es un tema dirigencial, es un tema de menores, de base, es un tema de los clubes, pero pienso yo y creo de que tiene que haber un trabajo planificado, ¿no? Tiene que haber un trabajo planificado de parte de los clubes, sobre todo los clubes que constantemente están peleando arriba y están clasificando a torneos internacionales y yo imagino ya tienen el conocimiento de cómo es afrontar los campeonatos, cómo es trabajar en divisiones menores. Yo creo que en ese camino están Alianza La U y más que todo creo que son los dos equipos que ahora están viendo el fútbol peruano ya de otra manera, ¿no? Están manejándolo de otra manera y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque está ayudando al crecimiento de los jugadores, así que hay que seguir trabajando. De hecho, ellos son los clubes más populares, ¿no? Ahí después viene Cristal, por ahí, pero hay clubes también de provincia que deberían de alguna manera manejarse de esa manera, ¿no? Ver el fútbol como empresa, como negocio, que ese es el verdadero, ¿no? Si tú vas a invertir en fútbol es porque es un negocio y no que te genere gastos, ¿no? Yo creo que los clubes de provincia por ahí todavía no lo ven desde ese lado, ¿no? Lo ven todavía como un tema de gasto y no lo ven como un tema de inversión y cuando hablamos de inversión es pues invertir en tus divisiones menores, ¿no? Porque ellos son de alguna manera los que van a salir y van a potenciar tu equipo, van a generar identidad en tu equipo y si hay algún chico que sobresale y la meta sea poder venderlo al extranjero y ese te pueda quedar para el club y el verdadero negocio del fútbol está ahí, ¿no? Así que esperemos que los directivos, la Federación Peruana puedan de alguna manera trabajar en ello, ¿no? Trabajar en que ese es el verdadero objetivo, el verdadero crecimiento del fútbol peruano va a ser si trabajamos desde las bases. Si a mí me dices, oye, Garcilaso 2013, me acuerdo de dos cosas puntuales, ¿no? Nosotros estábamos en RPP en ese tiempo y transmitimos desde la radio, de la cabina de RPP, la definición por penales ante el equipo del Nacional. Creo que estuvimos con Ítalo Villarreal, que en paz descanse, y fue algo realmente dramático, ¿no? Porque se dio una definición y Garcilaso logró, como ustedes también lo habrán estudiado, y acá los periodistas y todos evocamos,
que desde hace 11 años han pasado más de una década y ahora van a pasar 12 años, de que Perú no, o un equipo peruano, un club, no logra pasar a la siguiente fase. Entonces, otra cosa que a mí me marcó mucho, tanto del recuerdo, porque ustedes quieren el detalle, es la emoción pues de Ítalo Villarreal, que Ítalo es un personaje que quería, más que un periodista, un gran comunicador, y más allá de eso, conocedor de la idiosincrasia, de la cultura, un tipo que quizás, sin llegar al chauvinismo, quería mucho al Perú. Se identificaba con el Cusco, con Tacna, con Cajamarca, con Andahuayla, y con el Cusco con mayor razón, ¿no? Porque tenía muchos afectos. Entonces, cada grito que hacía, y en los penales, en la definición, Ítalo pues saltaba, golpeaba la mesa, me acuerdo mucho de ese detalle, y era muy emocionante la forma como Garcilaso de visitante, si no recuerdo mal, logra clasificar a la siguiente fase. ¿Qué es lo que usted cree que haya pasado para que hayan tenido que haber 11 años y un equipo peruano no haya podido lograr lo que logró Real Garcilaso en ese entonces, ¿no? En primer lugar, Garcilaso quiso emular, quizás intentó hacer lo que realizó Cinciano en Copa Sudamericana. Tenía un equipo, digamos, de mucha gente de experiencia, algunos elementos extranjeros, y quizás el gran problema del fútbol peruano eh, lo vemos el día de hoy, a instancias, lo que va a representar la Copa América. José te ha dicho una frase para los medios uruguayos. Escuchen bien, muchachos, ¿eh? Acá todos aprendemos. Dice, mientras que los pibes de ahora, es decir, los jóvenes, los chivolos, no demuestre que están mejores que los de experiencia, él seguirá apostando por Pablo Guerrero, Cristian Cueva y demás. Entonces, la pregunta de rigor es por qué uno ve la Eurocopa, Yamal, un integrante de la selección española, 16 años. Ve otros delanteros, Pedri, 21, ve otro jugador, 20. Y acá, como se dice, lo arropamos a Pierito. Pierito tiene más de 22, 23 años. Entonces, medio extremos, no quiero comparar el fútbol europeo con el peruano, porque sería entrar en un terreno que no corresponde, y los peruanos terminan mal parados, pero yo pienso que acá hay un problema estructural, ¿no? Es un problema en donde no es que uno quiera decir la frase hecha, responsabilidades compartidas, pero sí las hay. Una federación que ha estado cuestionada, a pesar de que fuimos al Mundial, fue un espejismo, creo que fuimos de rebote, se le reconoce a Gareca, pero imagínense, ahora estamos volviendo a la realidad. Y la vez pasada, unas eliminatorias, unas clasificatorias, una repesca que ya nos creíamos que estábamos en un mundial, nos aterrizaron. Pero han sido, creo, situaciones que se han concatenado a unos detalles. Pero decir que fuimos al mundial de Rusia por un trabajo planificado, sostenido, producto de un plan, mentira. El fútbol peruano adolece, está requebrajado y es frágil a nivel de las estructuras. Por ejemplo, la gente dirá, este es hablando difícil, no. En la actualidad y hace años se le da mucha prioridad al elemento extranjero. No es que uno quiera descartar o desechar, pero no viene, a excepción de algunas excepciones, jugadores de gran nivel. ¿Qué han logrado los clubes? Que se juegue con 6 futbolistas en cancha del extranjero por año. 6. Imagínate que si tú tienes no solamente 6 extranjeros, le agregas a nacionalizados. La U tiene, por ejemplo, a Calcaterra, puede jugar hasta con 7. Alianza también tiene a Gabriel Costa, o tenía, ya no está. Entonces estamos llegando a un extremo. Hernán Barco, que creo que esa reglamentación daña, ¿no? Entonces, el otro gran problema, creo, es que los clubes, que es cierto, piensan en la taquilla, en los temas de derechos de transmisión, los sponsors y una serie de cosas para aglutinar finanzas, se han olvidado de algo que es elemental, que Jorge y Evel. El desarrollo de divisiones menores y que, por lo tanto, el club pueda vender, transferir y tener los ingresos necesarios. Eso no se ha dado. ¿Por qué? Por ejemplo, acá hacemos un ejercicio mental. ¿Cuándo ha sido el último gran futbolista que Perú ha traspasado al fútbol del exterior?
y la verdad que nos cuesta. Podríamos ir Carrillo, pero hace esto hace 8 o 9 años, Carrillo al fútbol, creo que fue al fútbol de Inglaterra, después fue al fútbol de Portugal, y Carrillo está jugando ahora en la segunda de la Liga Árabe. Sí. Ya, entonces, ya bueno, algunos dirán, oye, estás mal, Carrillo no, pues Carrillo no ha triunfado, pues, no me mencionas a Carrillo, a André Carrillo. Entonces tenemos que regresar quizás a Jefferson Farfán, al PSV Eindhoven, pero estamos hablando de que casi 20 años atrás, o más o menos. Entonces, tenemos por un lado una estructura del fútbol peruano cuestionada, controvertida, se han enquistado en el poder, unas internas. Entonces, y por otro lado tienes clubes endebles, frágiles, que no han priorizado su trabajo en menores, no lo han fortalecido, ¿no? Porque a excepción de Cristal ahora que está utilizando algunos jóvenes, la U se fue Piero Quispe, que no nació de la U, hay que reconocer, sino del club Héctor Chumpitar. Perdón, entonces vemos que no hay futbolistas. Alianza, ¿a quién tiene? A excepción creo que es Ángelo Campos, y después revisamos toda la nómina, y no hay un jugador de sus canteras. ¿Qué tuvo ese Real Garcilaso del año 2013 que permitió que ese equipo pueda lograr tan lejos, ¿no? Tan lejos, no solamente en el 2013, sino lograr llegar a instancias finales en el campeonato nacional y poder posicionarse, ¿no? Como un equipo que ha logrado el último logro a nivel de clubes importante, ¿no? Yo creo que hubo mucha cuota de sacrificio, mucha cuota de profesionalismo y mucha ambición para alcanzar los objetivos. Cada uno en la posición y el lugar que le corresponde. Dirigentes, comando técnico y jugadores. Por ahí puedo citar, digamos, lo delicado y minucioso que fue la escogencia y selección de los profesionales que iban a venir a competir, principalmente a los jugadores. Todos tenían que pensar y caminar mirando el mismo objetivo, porque yo soy un convencido que el jugador, así como vive, entrena, y como entrena, juega. Imposible que una de las tres cosas esté por encima de la otra, y no. Podría ser en un caso fortuito, pero no siempre se logra, digamos, ante la exigencia máxima, las cosas que uno necesita. Ojo, no solamente es un resultado deportivo, y esa es la recomendación, la sugerencia para todos. No solamente es el abrazo, la alegría, la algarabía de poder, digamos, tener un logro deportivo, gané y listo. No, el fútbol, como toda profesión, que uno está por vocación, es dinero también. Si tú trabajas bien, te sacrificas conjuntamente con lo que viene atrás las familias, es lógico que la parte económica va a mejorar en todos los aspectos. Premios de partidos, premios por triunfos locales, premios a nivel internacional y alcanzar eso. Y un mejor futuro, si tú hoy tienes técnicos, jugadores, un buen presente, es lógico que vas a tener un buen futuro al año siguiente y hasta para escoger a dónde podrías dirigirte o llegar. Entonces, creo que eso fue el mérito de este buen grupo de profesionales, de los dirigentes también y de todos. Hoy en día no se ve mucho eso, simplemente porque todos piensan que sus funciones son cortoplacistas. Dirigente, hoy estoy 1 año, 2 años y veo cómo saco, digamos, esto. Jugadores, hoy me voy al otro equipo. Y los otros no. Hay mucho respeto por los empresarios, pero el empresario, hay muy buenos empresarios. Tienen que ser responsables. No solamente es colocar un producto, sino ayudar a fiscalizar que ese producto sea el verdadero aporte, porque ellos también quieren que ese producto al año siguiente cotizarlo más y obtener mayores réditos. Todos debemos pensar así, no se está pensando así. Mientras no se cambie esa mentalidad, esa forma y esa óptica de ver al fútbol, ténganlo por seguro que los resultados no van a llegar. Como peruano, me gustaría que estemos ubicados mejor en el firmamento y en esa vitrina internacional, pero no, alcanzamos para vivir nuestras alegrías, nuestras emociones dentro de nuestras fronteras y no a nivel internacional, que es el deseo de todos, ¿no? Guardo yo la ilusión
y la viva esperanza de que mejore nuestro fútbol peruano, todos, para encontrar, digamos, a un país mejor ubicado deportivamente. Y estas fueron las declaraciones de algunos partícipes de ese último Real Garcilaso en 2013 y de un periodista deportivo reconocido del país. Y ahora hacemos una pregunta. ¿A qué se debe desde hace 12 años que un equipo peruano no llegue a instancias finales de la Copa Libertadores? ¿Se debe a un tema dirigencial, de fichajes? ¿O realmente no podemos competir a los equipos brasileños o argentinos que son los que normalmente ganan este torneo tan prestigioso a nivel de Sudamérica?